Hola jóvenes, nuevamente vamos con el tercer video de esta serie de videos que vamos a hablar de PTU, participación de los trabajadores en las utilidades de la organización. Entonces, pues siguiendo con la temática, ahora vamos a empezar a ver cómo se determina individualmente estas utilidades para los trabajadores. En primera instancia, primero nosotros debemos de saber que existe la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Es decir, que esta comisión, digamos que va a regular este beneficio o esta prestación que digamos que se les da a los trabajadores cada año. Ahora, esta comisión ya tiene bastantes años que se ha establecido que de las utilidades netas que se tengan en la empresa, los trabajadores van a participar o digamos se les va a dar la parte proporcional del 10% de total de las utilidades netas. Es decir, si tenemos que la utilidad fueron 1,000 pesos, entonces el 10% van a ser 100 pesos. Entonces, claro, este es un ejemplo para que se vea más claro. Claro, las empresas, pues digamos que tienen diferentes cantidades de utilidades y pues que al momento de digamos, de presentar estas utilidades, pues nada más se saca el 10% y esto se va a repartir a los trabajadores. Claro, mi ejemplo es con una cantidad de dinero pues bastante baja, pero las empresas tienen un poco más elevado el rango de utilidades que al momento de, digamos, de pagarlas, pues al trabajador le puede ser muy significativo el más de una quincena o el más de una mensualidad del salario que percibe. Entonces, pues esto ya vamos a irlo viendo conforme, digamos que pues no nos vamos a dar cuenta generalmente cuántas utilidades tiene porque esto solo lo maneja la Secretaría de Hacienda y digamos, estos montos son privados, es decir, que no se les da a conocer a, a todos más que cuánto les corresponde, pero haciendo un cálculo correctamente de lo que le corresponde a cada trabajador, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cómo se reparte individualmente las utilidades siguiendo con esta temática? Bueno, y ahora ya sabemos que el 10% de las utilidades van a ser repartidas a los trabajadores. Ahora, este 10%, digamos que sigamos con el mismo ejemplo chiquito para que sea un poco más claro y más fácil de que lo entiendan. Una vez que nosotros ya establecimos que de los 1,000 pesos de utilidades, 100 pesos van a ser para los trabajadores, entonces ahora estos 100 pesos se van a dividir en dos partes iguales, ¿ok? Entonces ahora van a ser 50 y 50 pesos. La primera parte, que van a ser de los 50 pesos, se van a repartir entre todos los trabajadores únicamente tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno de ellos en el año. Es decir, que un 50% del primero 10% que fueron de todas las utilidades, hay que tener claro, van a ser primero entre todos los trabajadores por los días laborados del trabajador. Es decir, que, por ejemplo, si todos los trabajadores, por ejemplo, aquí fueron 2 trabajadores, y estos 2 trabajadores laboraron todo el año, entonces les corresponden 25 y 25 digamos, esta parte, de la primera parte que corresponde a los días laborados, ¿ok? Entonces, le toca 50 y 50. Y la otra parte o el otro monto se va a repartir ahora sí en proporción a los montos del salario devengados por el trabajador durante el año, es decir, cuántos salarios se le fueron otorgados al trabajador en el año, en base a su salario, pues va a ser el otro 50%, digamos los otros 50 pesos. Por ejemplo, si un trabajador ganaba un poco más que el otro, entonces aquí ya le va a tocar un poco más de la participación de utilidades que al otro.
entonces ahí va a ser en proporción al salario. Ahora, también tomando en cuenta, por ejemplo, de la primera parte que nos dice que es en base a los días laborados, también en esta parte vamos a tomar en cuenta si el trabajador, digamos, yo lo puse sencillo, el trabajador laboró todo el año, pero hay en ocasiones que el trabajador, digamos, que tenga solo 6 meses, y entonces para darle esta parte proporcional del 50%, del 10% de las utilidades, entonces va a ser menor, porque solo se van a tomar en cuenta estos justamente 6 meses que laboró el trabajador y que se le van a otorgar como participación en las utilidades. Y ya la otra parte ahora va a ser nuevamente a los salarios que haya, digamos, que se le hayan pagado en el transcurso del año, es decir, va a ir proporcionado. Eh, Espero no hacerlos bolas. Recuerden, el monto total, bueno, recapitulando, el monto total de las utilidades el que le corresponden para repartir a los trabajadores solo es el 10%. Ahora, de este 10%, vamos a dividir ese 10% en dos partes. La primera parte se va a repartir a los trabajadores por los días laborados en el año. Es decir, si todos los trabajadores trabajaron todo el año, se les da pues en partes iguales. Pero si, por ejemplo, un trabajador laboró todo el año, pero el otro trabajador solo laboró 3 meses, entonces ahí va a ser en base a los días, al tiempo que hayan trabajado. Y la segunda parte va a ser en base a los salarios devengados, es decir, cuántos salarios se le han pagado en este periodo de tiempo, que generalmente acuérdense que esta prestación se otorga anualmente, es decir, se paga, digamos, para la persona física, el tiempo límite es el último día que se tenga en junio, que sea hábil. Entonces, hasta este día vas a pagarse, pero no lo de ese año, sino se paga lo del año anterior, y así sucesivamente. Digamos que vamos un año atrasados al que se está pagando, pero es precisamente porque digamos que la fiscalización de la empresa se realiza cada año, y es también como cada año anterior de lo que se ha llevado en la contabilidad de la organización, ¿ok? Bueno, sigamos. Ahora, es muy importante que recordemos, y de seguro ustedes sí lo recuerdan, que un salario, digamos que es la cantidad que percibe el trabajador por cuota diaria, o acuérdense, bueno, acuérdense que en el contrato generalmente se estipula un salario diario, pero también puede ser que se estipule por, ya por mes, o por cuota diaria, que es lo más común que se maneja en un contrato. Y ya que se estipule cada cuándo se va a pagar, pues entonces eso es, digamos, que otra parte de lo que se establece en un contrato. Pero generalmente se va a tomar en cuenta la cuota diaria, y esta es una retribución que puede ser variable, ya que, por ejemplo, si hay trabajadores que prestan un servicio adicional, por ejemplo, las horas extra, entonces digamos que puede ser variable a lo que se les está pagando. Entonces, ahora sí, si es variable, eh, pues entonces digamos que la retribución, digamos que no va a ser la misma de una quincena a otra, o de un mes a otro, dependiendo de cómo se les paguen estas horas extras. Y también se tomará en cuenta el salario promedio de las percepciones obtenidas en el año. Es decir, si por ejemplo el trabajador realizó horas extra y su salario, digamos, por diario es de 200 pesos, entonces realizó horas extra en tres meses, en diferentes días, entonces se va a juntar, digamos, que el salario que haya obtenido de esas horas extra más el salario diario normal que haya tenido en los otros meses, y se hace, digamos, que una división
entre los días del año o entre los días o entre los meses y ya después se hace la división entre los días para sacar, digamos que esta percepción del año que sea promedio, o sea, que no sea solo el salario, digamos, estipulado en el contrato, sino que sea qué es lo que realmente trabajó la persona en la organización, ¿ok? Entonces, para que se tenga en cuenta y para que sigamos, digamos, con este tema, hasta aquí voy a dejar este video. Espero que les haya quedado claro. Si tienen dudas, pueden, pues digamos que dejarme comentario cuál es su duda y con gusto la voy a responder para que si los revolví un poco en cómo se reparte el 10%, 50 y 50, entonces ustedes con toda confianza me puedan dejar su duda en los comentarios y pues yo se las respondo, ¿ok? Bueno, muchas gracias, que tengan buen día, hasta luego.